Hola, el otro día en el acto de la presentación del libro de Allende y de Víctor Jara, Juan planteaba que la democracia española está en peligro, como en su momento estuvo la chilena y como han sufrido otros estados, y planteaba qué podemos hacer para reforzar la democracia y reforzar los derechos en España. Y esa es la pregunta que os repito ahora para que charléis sobre ello. Venga. Bueno, Dani, tú también estabas presente allí en el acto y os recuerdo que mi intervención estuvo motivada por dos cuestiones. Una primera porque el mismo ponente, Mario Amorós, que fue el escritor que presentó el acto y que presentó sus libros, en su intervención hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención y fue que cuando ya sonaban los ruidos del golpe de Estado en Chile, fue el propio Salvador Allende, de presidente, el que recomendó a los trabajadores y a los estudiantes que se fueran a su sitio, ¿no? Se fueran a su sitio de trabajo, se fueran a sus universidades, ¿no? Eso a mí me chocó mucho porque además 2 o 3 semanas antes, en una videoconferencia que organiza La Voz de las Plataformas, un colectivo que hay a nivel nacional también, que organiza también muchas videoconferencias interesantes, pues había invitado a un tal Danilo Aravena. Danilo Aravena, un hombre ya mayor que nosotros, pues se presentó como un miembro del equipo de Salvador Allende. Evidentemente desde aquí ha estado dando, ha sido profesor en la Rey Juan Carlos y tal, y además es el presidente de una asociación que hay entre chilenos e hispanos, de hispano-chilena creo que se llamaba, ¿no? Hizo referencia también efectivamente a que aquello cuando les pilló, pues les pilló de tal manera que no reaccionaron, ¿no? Entonces mi planteamiento era, ¿y cómo los estados, coño, no se preparan, no se defienden, no establecen estrategias y hay recursos como para evitar que se produzcan golpes de Estado? No estoy hablando ya solamente de España, estoy hablando en general, cómo los estados no se defienden a la hora cuando oyen ruidos de sable, ¿no? Esa es mi historia. Entonces, de ese tema al que te invito a que charlemos. Sí, ¿no? Juan, y cuando estábamos en la charla de la presentación de los libros, a mí en primer lugar me interesó mucho, ¿no? Porque efectivamente parecía que coincidía con el 50 aniversario del golpe de Estado, era un momento interesante, ¿no? Que yo había aprovechado también para leer algunos de los artículos que habían salido en prensa y efectivamente algunos de los comentarios que él hizo, al que tú te referías hace un momento, pero también algún otro a mí me llamó la atención, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de responsabilidad. Y para quien a lo mejor hemos leído, pero tampoco conocíamos tanto como el catedrático, la personalidad de Salvador Allende, pues hablar de una personalidad que desde casi de los años 30 del siglo XX había tenido cargo de responsabilidad a nivel institucional muy fuerte en Chile y cómo se había estado continuamente enfrentando a los poderes establecidos, que en ese momento eran poderes establecidos de derecha. Claro que él tenía una idea transformadora de la sociedad y efectivamente pudo llevarla a cabo durante un pocos años, ¿no? Con ese proyecto socialista. Pero cuando hablaba de responsabilidad, también en aquella pregunta que tú planteabas, me venía la palabra, ¿no? Responsabilidad a la hora de qué es lo que podemos plantear de cara a que no haya un posible golpe de Estado, que parece una cosa como muy en el horizonte, como una cosa que no es factible que suceda. Pero claro, en España y fuera de España, pero en España también, o en Argentina lo hemos visto, o lo estamos viendo en Hungría, hay discursos muy duros, ¿no? En Guatemala lo estamos viendo, ¿no? Con Bekele. Cuando nos encontramos discursos que hablan de que el presidente Sánchez hay que colocarlo de los pies, no es en lo figurativo, sino casi en lo literal, ¿no? Claro. Pues es una cosa que llama la atención y que hace también plantear a nosotros en nuestra responsabilidad, vuelvo al concepto, qué es lo que debemos hacer. Me planteo, Juan, si a lo mejor en ese margen de actuación que podemos los ciudadanos normales hacer, esa parte de responsabilidad está la participación. La participación pues, en debates como los que estamos teniendo desde hace algún tiempo aquí en Linares y también invitar a la participación, especialmente en el momento cumbre de la participación que es las elecciones, ¿no? Si nosotros nos vamos al año inicial de la democracia, en el 77, en el 79, en las municipales, luego ya en las generales, el índice de participación ha ido bajando progresivamente, ¿no? Y desgraciadamente en las municipales, por ejemplo, últimas aquí en Linares no votó
casi ni el 50% de la población. Por lo tanto, creo que ese margen de actuación, el de la participación y el de cómo los ciudadanos conquistamos el espacio público, creo que es muy importante para ese reglamento. Pues yo, evidentemente, lleva razón, pero lo veo eso con carácter bastante más general. Digamos que en el tema del golpe de Estado, los golpes de Estado, hombre, pensamos que aquí en España ya eso pasó, eso fue el siglo pasado, desde que nos incorporamos a la Unión Europea y participamos en la OTAN, pues nuestros militares participan en la OTAN, creo que ese tema será más difícil aquí, pero que en otros países sigue existiendo el problema, como hemos dicho, Guatemala ahora mismo pues están intentando que no tome posesión el presidente que ha ganado, el presidente electo que ha ganado las elecciones, ¿no? Es decir, que en otros sitios se pueden dar. Pero yo me planteaba también eso, ¿qué tipo de estrategia tienen que marcar los estados para defenderse a sí mismos? Y, por ejemplo, aquí tenemos pues, el CNI, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia, espías, como solemos decir, los espías, ¿no? Que tendrían que estar en los sitios clave para desarmar cualquier tipo de iniciativa que tuviera como intención golpe de Estado, sea aquí, sea en cualquier otro país. Pero además, el problema es que está la CIA, que la CIA, como sabemos, en América, lo que ha hecho precisamente ha sido propiciar, coger a los militares para entrenarlos para que tiren adelante. Pero ahora tenemos dos ejemplos aquí, por ejemplo, cercanos, más interesantes, como son, en primer lugar, el que ocurrió, creo que fue el año pasado, no hace más de un año, en Alemania, ¿no? En Alemania, cuando en un grupo de militares oye el gobierno que hay movimiento de fascistas, de neofascistas, ¿qué es lo que ha hecho? Desarmarlo, echarlo a la calle, es decir, esa unidad, desarmarlo y echarlo a la calle. Yo creo que eso es un tema interesante. Y lo que ha pasado aquí, esta semana pasada, ¿no? Con el espía doble que tenía de Estados Unidos vendiendo la información a Estados Unidos, está en la cárcel. Entonces, ese tipo de reacciones es las que yo echo de menos. Es decir, eso tendría que estar mucho más consolidado y eso tendría que estar mucho más extendido. De tal manera que hubiera información, pero incluso diaria, ¿no? De los comentarios de aquel que dice hay que cargarse a 26 millones de españoles, ¿no? O estos neofascistas que tenemos ahora que incitan y que provocan y que tratan de convocar a movilizaciones de tal manera que se eche abajo los gobiernos. Sí, porque aquí vemos que es difícil que haya un golpe de Estado, pero no es difícil que un desalmado salga diciendo que lo que hace falta es derrocar a este tipo de gente, ¿no? Pues Juan, me parece interesante lo que estás comentando y también hace una efeméride de pocos días, ¿no? Murió Kissinger, a que lo estaba propuesto para ser Nobel de la Paz, ¿no? Una persona que participó en varios golpes de Estado en Chile y en otros países. En África prácticamente movilizó todas las piezas para enfrentarse en aquel tiempo a Francia, pero siempre por intereses económicos. A mí me gustaría pensar que cuando el Centro Nacional de Inteligencia no informa, no deja de hacer su trabajo. Claro. Y me gustaría pensar que precisamente está en su naturaleza el estar pues, inmerso, inmiscuido en los movimientos, vamos a llamarlos de derecha, porque indudablemente son así, y que de alguna manera lo están controlando. Pero efectivamente sí que hay una parte de miedo contenido en la sociedad, claro. Porque aunque exista el respaldo bien de la OTAN, o bien de la ONU, o bien de la Unión Europea, y parezca que esto es una entelequia que no puede darse en un país como España, bueno, pues también en el 31 estaba el país movilizado con la ilusión de construir un país de libertades. Mucha gente no pensaba que iba a pasar lo que iba a pasar un año después, y sin embargo, no solo estaban un año después en una cuneta, sino que todos esos valores se habían perdido. Y por eso, en esta parte en la que yo quiero un poco vindicar el espacio de los valores. Claro. Tú como yo hemos sido profesores, maestros, y sabemos la importancia que tiene pues, en la infancia el descubrir la parte de valores y cómo eso va a formar y va a moldear a futuros ciudadanos. Pues precisamente con el tema de los valores y el tema de la formación, recientemente estuve leyendo un artículo muy interesante porque entrevistaban a militares que habían estado de alta graduación, militares de alta graduación, que ahora mismo ya estaban jubilados, ¿no? Y era muy interesante porque la pregunta que le hacían era que si en su formación, ellos tienen su academia de formación también para los altos cargos, se tiran muchos años de estudio, ¿no? Pues si tenían estudios sobre el tema de valores de democracia,
tema de constitución. Y fue curioso porque venían a decir que bueno, no, que tenían muchas asignaturas del tipo de matemáticas, del tipo de historia, del tipo de ciencia y tal, pero que en realidad estudios sobre profundización en valores democráticos, eso estaba carente, bastante ausente, esos valores dentro de la formación que reciben los militares. Y yo creo que eso no se entiende después de 45 Juan, ese años. sería precisamente un espacio De que 45 años de democracia, que todavía eso esté así. Uh-huh. Es decir, que todavía, porque bueno, tú no has hecho la mili, yo sí hice la mili, aquí hay más gente que hizo la mili, y hombre, y lo que veíamos allí evidentemente no era ningún ejemplo democrático, allí no eran valores democráticos, allí eran valores de ordeno y mando, la cadena de mando de arriba abajo, y esto es lo que había. Pero la democracia no ha llegado a los cuarteles. Lo triste es que entonces no iba a llegar a los cuarteles, pero 45 años después siguen diciendo también los que han pasado por allí que tampoco ha llegado. Pues mira, dos cosas. El otro día cuando estábamos en el debate que tuvimos sobre la Constitución, salió a colación el tema, ¿no?, que precisamente la Constitución del Ejército, la potestad de defender y la unidad de España, ¿no?, y es como el garante de que más parte de una unidad territorial, de una unidad nacional, ¿no? Y quizás eso tiene que ver con lo que estás comentando. Y a mí, cuando hablo con personas mayores que yo, como es tu caso, y además con una experiencia y un bagaje social y político importante, se me ocurre preguntarle, y además con seriedad, si en tu vida real, en tu vida política, has encontrado un momento tan tenso como el que estamos viviendo ahora mismo. Hombre, vamos a ver, la transición, los primeros años de la transición, sí había momentos tensos, claro, sí había momentos tensos. Ten en cuenta que en aquella época hubo también asesinatos, que afortunadamente ahora no se están dando, y bueno, y además sufrimos el 23F. Y el 23F fue una cosa, para los que estábamos en los ayuntamientos en aquella época, fue muy duro, muy duro. Yo recuerdo muchas veces, y mi mujer me recuerda, lo que pasamos el 23F. Y te voy a contar una anécdota que yo a veces lo cuento así en el ámbito muy privado. Y es que el 23F, yo era, como te he dicho, era concejal por un partido bastante de izquierda, ¿no? Yo eché de menos que el rey hablara antes. A mí me pareció que el rey, cuando habló ya, creo que fue a las 12:30 o así, estaba todo el mundo asustado, no sabíamos por aquello por dónde iba a salir, y además nosotros que estábamos en un pueblo pequeño no tuvimos tampoco siquiera ni la reacción, porque quizás no teníamos la formación política necesaria para juntarnos y acompañarnos uno a otro. Lo vivimos cada uno, aquella tarde la vivimos cada uno por nuestra cuenta. Pero desconfiamos, yo personalmente desconfié. Y después he leído bastantes cosas sobre el rey, que el rey no sabemos hasta qué punto estaba implicado. Pero yo, un simple joven chaval del pueblo, que vivió aquello, yo saqué la conclusión de que aquello no estaba siendo claro. No estaba siendo claro. Yo lo que le decía a los compañeros, pues bueno, con otros maestros tuvimos que irnos al colegio a quitar ciertos carteles que podían ser inocentes, pero para otra gente no eran inocentes, ¿no? Y lo que decíamos era, como este hombre, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no sale y dice algo que yo desde entonces echo de menos que se tiene que decir a la tropa. A la tropa se le tiene que decir, ante un intento de golpe de Estado, y lo echo de menos también porque Felipe González no fue capaz de decirlo. Y yo eso se lo echo en cara tanto al rey como a Felipe en aquella época. A la tropa hay que decirle, si hay un intento de golpe de Estado, si el jefe supremo de las Fuerzas Armadas no está al frente, que nadie se mueva. Nadie tiene la obligación de esa orden que hay de decir la escala de mando, de que hay que hacer. No se obedece. Eso hace falta que se le diga a la población. Ahora ya no, porque el ejército profesional, también habría que decírselo al ejército profesional. Pero que la gente tenga claro que ante un intento de suplantación de un gobierno legítimo, no hace falta obedecer, no es obligación obedecer a los mandos. Eso sería muy importante que se dijera y que se discutiera en la sociedad, pero que al final quedara que para que un ejército tome unas medidas de ese tipo, tiene que el jefe supremo que lo diga. Y ahora después la gente será libre o no libre de tomar la decisión. Porque es distinto eso al encontrarte en una situación de guerra contra un país extranjero, en fin, contra una sublevación, y decir, bueno, la cadena de mando tiene efecto. Pero en esa situación, no.
hasta el punto de que la reflexión que uno se ha hecho después ya de adulto, es decir, para vivir situaciones como aquellas, es que es preferible no tener ejército. Dani. Hay países que no lo tienen. Claro, hay países que no lo tienen. Es que si ante una desconfianza de ese tipo es mejor desarmar el ejército que tengamos y decir, señores, vamos a depender de la instituciones a nivel supranacional, exactamente, ¿no? Y ya está, ¿no? Porque, hombre, aquello fue muy duro. Es decir, sobre todo para los que estábamos un poco comprometidos, como te digo, el alcalde nuestro pues apareció en una lista negra de que se lo hubieran quitado en medio y se hubieran ganado los fascistas, ¿no? Juan, el tema que has comentado de la autoformación o la formación dentro del ejército, que es un riesgo, ¿no? Dentro de lo que podría ser un golpe de Estado o un movimiento subversivo frente a la democracia, yo creo que también es un compromiso también de responsabilidad por parte de los responsables políticos, ¿no? Claro. Según qué momento. Y yo he tenido la experiencia, igual que tú, de estar en alguna institución y me hemos encontrado con situaciones agradables, pero también con situaciones desagradables en la cual algunos de nuestros representantes políticos, al formar parte de lo que es la masa de un partido político que lo ha puesto por X motivo o que la ha puesto por X motivo, pues no eran precisamente el mejor modelo de garantía en formación, en valores y en algo que yo considero mucho más importante, que es la autoformación, el tener tú el compromiso, ya que eres representante público, de continuar tú formándote y de continuar leyendo, básicamente, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla. Creo que eso también es un compromiso que tendríamos que tener todos los ciudadanos, o una responsabilidad que deberíamos exigirle todos los ciudadanos a nuestros representantes políticos. ¿Qué es lo que piensan? Y que ellos también estuviesen participando en los diferentes debates sociales que se dan en la sociedad. A mí es difícil que me entre en la cabeza, e incluso me cuesta trabajo cuando comparto con alguno de mis compañeros de partido este debate, el que hay actos sociales en Linares en los que se habla de democracia ciudadana o en los que se habla de compromiso social y compromiso político, y haya representantes de los principales partidos de Linares que no asistan a los debates. Es una cosa que realmente me apena. Sí, vamos, yo de acuerdo en el tema de la participación. Yo lo decía el otro día al final del acto, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia, la participación. Si no hay participación, evidentemente, el personal no se implica en la democracia, en la defensa de la democracia. Eso es fundamental, ¿no? Y en el tema que nos trata, pues evidentemente este tipo de debates, por ejemplo, que lo tengamos entre dos personas de diferente generación y tal, a nivel local diríamos, pues sería interesante oírlo también en los medios de comunicación a un nivel nacional. Es decir, que se pudiera hablar de esto también con tranquilidad, igual que se toman otros temas inocuos y temas estúpidos que se tratan en programas de televisión. Entonces sería interesante efectivamente decir, bueno, pues no solamente ya porque estuviésemos hablando de nuestro país, de España, estuviésemos hablando también de lo que son el peligro, que resumiendo, ¿no? El peligro de que a una institución como son las Fuerzas Armadas se le doten de unas herramientas que después se pueden volver en contra del pueblo. Es decir, unas herramientas que son las armas, ¿no? Que están financiadas por el erario público y que después se puedan volver en contra. Ese debate yo creo que hace falta en cualquier país, pero en el nuestro, y a raíz efectivamente de las movilizaciones que ha habido delante de Ferraz, de las declaraciones que han hecho algunos de los líderes que han incitado ese tipo de actos, ¿no? De incitación al golpe de Estado, porque lo han dicho, ¿no? Y la otra, golpe por golpe y todo ese tipo de historias, insinuando efectivamente que se levantaran en las Fuerzas Armadas, pues ese tipo de historias yo creo que tendría que estar más a la luz pública y más en el debate público, ¿no? Yo no dejo, Juan, de felicitarte por las actuaciones que tienes en lo público, y además una cosa que lo he pensado siempre y ahora lo he echado para decírtelo ahora, Juan, el que eres una persona valiente a la hora de participar en cualquier debate sobre cualquier idea. Y creo que eso es un ejemplo para los que vamos a los debates y incitarnos a esa valentía a que en cualquiera de los temas podamos expresar nuestra opinión, porque no por estar en Linares, no por estar en una sala de la biblioteca, estar en la tercera planta escondidos, no tenemos una opinión sobre cualquiera de los temas. Dani, es que nosotros, de jóvenes, juntarnos 3 amigos para charlar era lo máximo que nos permitían. 4 ya estaba prohibido. Es decir, en la situación de ahora, comparada con la que nosotros vivimos de jóvenes, cuando además teníamos las inquietudes que tenéis los jóvenes ahora, pues que era imposible desarrollarlas. Sí, Juan, pero igualmente ahora nos podemos juntar 50 y nos juntamos 13 nada más. Entonces creo que es importante, ¿no? El que la gente participe en los debates. Claro que sí.
Pues eso es lo que tenemos que propiciar. Pues muchas gracias. Me gustaría que cerraseis el debate sin hacer una referencia no solo al ejército, sino a la justicia, porque fijaros que últimamente los golpes no los están dando tanto los militares, sino como los jueces. Una reflexión sobre eso. Bueno, sí, yo creo que es muy importante porque efectivamente, hoy precisamente he estado leyendo algún artículo relativo a la lawfare, y la lawfare efectivamente lo que trata también es de darle la vuelta al sistema. Es decir, lo que trata es que en lugar de que sea el Ejecutivo el que gobierne, sean los propios jueces los que o bien gobiernen ellos o bien digan quiénes son los que tienen que gobernar. Efectivamente, ahora no es tanto en países occidentales, en países adelantados, países del primer mundo, diríamos, ¿no? No es tanto el peligro que podemos correr por parte de los ejércitos como por parte de otras fuerzas, que no solamente la justicia, sino también los medios de comunicación, que hay medios. En aquella época, por ejemplo, teníamos un medio de comunicación, ahora no me acuerdo el nombre, que era leerlo diariamente. Tú cogías esto y pensabas que el golpe de Estado estaba al día siguiente. En cada editorial, el Alcázar. En cada editorial, cada día, el mensaje que mandaban era que daban el golpe al día siguiente. Y esa fue una época también difícil. Eso era una época también muy difícil. Y ahora, hombre, yo no tengo esa sensación, pero sí veo que efectivamente entre los bulos, las mentiras que se propagan desde las cloacas del Estado, como hemos visto con algún partido político, ¿no? Entre lo que se crea entre las cloacas, lo que se difunden a través de los medios y después lo que son capaces de hacer los jueces, están intentando efectivamente darle la vuelta al sistema y que manden los que no tienen que mandar. Los que se creen que por derecho propio, más que por derecho propio, por derecho divino casi, como está diciendo el Milei ahora también, ¿no? En Argentina, es que nombra a Dios cada 2 por 3 en su discurso, nombra a Dios porque es un elegido también, ¿no? Entonces, efectivamente, en las sociedades actuales, en las sociedades occidentales sobre todo, hay que prestar mucha atención también a la labor tan negativa que están haciendo determinados jueces, determinadas judicaturas y sobre todo determinados medios de comunicación que están desaforados desde el punto de vista de extrema derecha intentando cambiar él. Yo creo, Juan, que efectivamente el Poder Judicial es y debía ser un garante precisamente de la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Que cuando nos encontrásemos en una situación conflictiva en la que pensásemos que hemos sido vulnerados de alguna manera en alguno de nuestros derechos, pues nos defendiesen, ¿no? Con el peso de la ley. Y sin embargo, hoy mismo lo hemos visto a Monago, ¿no? En la televisión, cuando incitaba a algunos jueces a participar en decisiones contrapolíticas, es decir, decisiones contra el Ejecutivo, y luego llamaba a algunos jueces pues prevaricadores directamente, ¿no? Entonces, un poder del Estado que lo puede utilizar como una herramienta según te interesa en un momento determinado, yo creo que mal ejemplo damos como ciudadanos. Y sin embargo, cuando se plantea en la Revolución Francesa la división de poderes, se habla del Ejecutivo, se habla del Judicial y se habla del Legislativo, está claro cuál es el espacio que debe ocupar cada uno y desde luego el Poder Judicial no le corresponde para nada ser ni de contrapoder del gobierno ni de acción de gobierno, ¿no? Y cuando un político lo que hace es amenazar desde en este caso la oposición a que vamos a ir al Constitucional porque el Constitucional va a echar abajo las políticas que tú estás tratando de trasladar, no olvidemos, respaldar siempre por un Parlamento, hasta luego, respaldar siempre por un Parlamento, además mayoritario en este caso. Pues, es una situación no ambigua, sino prácticamente irregular y desde luego antiestética y antiética, ¿no? Y antidemocrática. Se han manifestado, por ejemplo, en contra de la idea de la amnistía, no de la ley, porque no había ni borrador todavía, y ya se habían manifestado en contra. Y ellos mismos son los que después defienden, como ayer, ¿no? Con el tema de la de Jun, lo que le dijo, ahora sí hablan de separación de poderes, pero cuando son ellos los que se inmiscuyen y se meten en el terreno del Ejecutivo, entonces pues no hay separación de poderes. Tienen el poder, como tú has dicho, divino prácticamente. Muchas gracias.